A ver, pensemos en Dragon Ball. Empezó como una aventura bastante sencilla, ¿no? Un niño con cola de mono que buscaba unas esferas mágicas. Y de alguna forma acabó en batallas que hacen temblar el universo entero. La pregunta es, ¿cómo se pasó de una cosa a la otra? Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a seguirle la pista a la increíble expansión de su mundo, viendo cómo cada nuevo personaje no solo subía el nivel, sino que directamente rompía las reglas del juego. Pues la clave, y esto es lo interesante, no está tanto en los planetas nuevos, sino en los guerreros que fueron apareciendo. Cada vez que llegaba alguien nuevo, era un antes y un después. Así que vamos a hacer ese viaje, personaje por personaje, para entender de verdad cómo un mundo que era pura magia y bastante contenido, de repente, ¡boom!, explotó y se convirtió en un campo de batalla galáctico. Venga, vamos a empezar por el principio. Todo arranca en la Tierra, un mundo donde las mayores amenazas eran, pues, ejércitos con líderes un poco acomplejados y donde el honor se defendía en torneos de artes marciales. Era un universo bastante manejable, con reglas claras y héroes que, a pesar de su fuerza, se sentían, pues eso, humanos, ¿no? Este era el equipo original, amigos, rivales, maestros. Ellos definieron esa primera era. Pero ojo, la figura clave aquí, sin duda, es Piccolo. Su transformación del rey demonio, o sea, la personificación del mal en la Tierra, a mentor del hijo de su mayor enemigo, fue como la primera gran pista de esa regla no escrita de Dragon Ball, ¿verdad? Que el enemigo de hoy puede ser el aliado de mañana. La primera amenaza a escala mundial fue el ejército de la Red Ribbon. Esto ya no eran duelos uno contra uno, que va, era una organización militar en toda regla. Pero incluso aquí, la escala mantenía un toque de humor muy particular. Su gran objetivo, el del líder, el comandante Red, no era la dominación mundial, no, era usar las bolas de dragón para pedir ser un poquito más alto. Increíble. Hasta el conflicto moral era local. Teníamos por un lado la escuela Tortuga, que enseñaba a luchar para proteger, y por otro la escuela Grulla, que básicamente formaba asesinos sin piedad como Tao Pai Pai. Era una lucha de filosofías, una batalla por el alma de las artes marciales, que definía el bien y el mal muchísimo antes de que estos conceptos se convirtieran en algo, bueno, de escala cósmica. Y entonces llegó Raditz. Y con él, el universo entero se estrelló contra la Tierra. Vamos, que el mundo que conocíamos se hizo añicos. El origen de nuestro héroe, las reglas del poder, la escala del conflicto, todo estaba a punto de ser reescrito para siempre. ¿Qué es un Saiyan? Pues una raza guerrera nacida para el combate. Pero lo importante, más allá de la fuerza bruta, son los conceptos que trajeron consigo. El poder ya no se gana solo con entrenamiento, ahora está en la genética. Y sobre todo la habilidad Zenkai. Cada vez que un Saiyajin casi muere y se recupera, su poder se dispara. La escalada de poder acababa de empezar de verdad. Y aquí llega la revelación más bestia de todas. Resulta que el héroe que conocíamos como Son Goku, el protector de la Tierra, era en realidad Kakaroto, un alienígena de clase baja enviado para aniquilar a la humanidad. Esta dualidad se convirtió en el corazón de su personaje. ¿Lucha por lo que ha elegido o por su naturaleza? Una pregunta que, la verdad, le acompañaría para siempre. Claro, si hay una nueva raza, tiene que haber un príncipe, ¿no? Y ese era Vegeta. Su llegada no solo nos dio un enemigo temible, sino la rivalidad más icónica de la historia del anime. El guerrero de clase baja contra el príncipe. El que lucha por los demás contra el que solo lucha por su propio orgullo. Esta dinámica se convirtió en el motor que los impulsaría a los Dash a superar todos sus límites una y otra vez. Una vez que se confirmó que existían los Saiyans, la Tierra pasó de ser, bueno, el centro de todo, a ser un puntito más en el mapa. La historia se catapultó al espacio, abriendo la puerta a nuevas razas, nuevos mundos y, por supuesto, a tiranos con un poder que era sencillamente inconcebible. El primer destino galáctico fue Namek, y los namekianos no solo expandieron el mapa, sino la propia mitología de la serie. De repente, resulta que había otro juego de bolas de dragón, y encima más potentes. Invocaban a un dragón, Polunga, que podía conceder 3 deseos. Esto nos demostró que ni siquiera el pilar fundamental de la serie era algo fijo. En este nuevo cosmos, la maldad también subió de nivel. El imperio de Freezer no era un solo villano, era, vamos, una auténtica corporación del mal, con una estructura súper clara, un emperador, sus lugartenientes y fuerzas de élite como las fuerzas especiales Ginyu. La amenaza ya no era un ejército local, era un imperio galáctico que se dedicaba a conquistar planetas. 200 millones. Este es el supuesto nivel de poder de King Cold, el padre de Freezer. Y para que nos hagamos una idea de la locura que es esto, el poder de Goku cuando llegó a Namek apenas superaba las 90.000 unidades. Esta cifra astronómica es la prueba definitiva de cómo la escala de poder se había vuelto completamente demencial. El techo de lo posible se había roto para siempre.
Y bueno, después de toda esa locura cósmica, la historia vuelve a la Tierra. Pero claro, la Tierra ya no es la que era. La influencia Saiyan ha dado lugar a una nueva generación de guerreros, los híbridos, que tienen un potencial que literalmente fusiona lo mejor de ambos mundos. Gohan, Trunks y Goten son la mezcla literal de dos mundos. Como híbridos humanos Saiyajin no solo heredaron el poder de sus padres, sino que lo llevaron mucho más allá. Allí estaba Gohan, con ese potencial oculto que se desataba con la ira, y luego Goten y Trunks, que convirtieron la legendaria transformación en Super Saiyajin en un juego de niños. Pero, ¿qué pasa cuando ni el poder de un híbrido es suficiente? Pues la serie introduce otra idea revolucionaria, la fusión. Ya no se trata de entrenar más duro, no. Se trata de combinar fuerzas, literalmente para crear un guerrero completamente nuevo. No solo un aumento de poder, es en esencia la máxima expresión del trabajo en equipo. El método más icónico es, sin duda, la danza Metamoru. Y lo genial es que no era tan fácil, ¿eh? Tenía unas reglas súper estrictas. La sincronización tenía que ser perfecta, porque cualquier error, por mínimo que fuera, acababa en una fusión fallido y, la verdad, bastante cómica. Este riesgo le añadía una capa de tensión y humor, incluso en las batallas más desesperadas. Y los resultados fueron legendarios. Por un lado teníamos a Gotenks, la fusión de dos niños, tan arrogante como poderoso. Y por otro a Belleto, la fusión de Goku y Vegeta. Y esto no era solo la unión de dos guerreros, era la culminación de una rivalidad eterna, canalizada en un solo ser. Un ser con un poder que, vamos, podía desafiar a los mismísimos dioses. Entonces, ¿cómo una simple aventura se volvió cósmica? Pues a través de personajes que rompieron todas las reglas. Un Saiyan que redefinió lo que significa ser un héroe. Tiranos que expandieron el campo de batalla a toda la galaxia. E híbridos y fusiones que reinventaron el concepto mismo de poder. Al final, Dragon Ball nos enseña que un universo se expande no con nuevos lugares, sino con nuevas ideas. La verdadera pregunta es, ¿cuál será la siguiente? ¿Cuál será la próxima idea que lo cambie todo de nuevo?